Es el segundo economista más citado del mundo, crítico con la globalización y autor de un libro en el que afirma que el capitalismo perdió la cabeza en los años 90, asegura que esta crisis financiera significa para el sistema lo mismo que supuso la caída del muro de Berlín para el comunismo, el fin de una época. Los hechos parecen darle la razón. El crack sin precedentes de Wall Street, el plan del gobierno norteamericano para salvar a algunos bancos de inversión y la controversia sobre ese plan en el Congreso y en la campaña electoral de los Estados Unidos colocan contra las cuerdas en los últimos días a todo un sistema capaz de generar gigantescas burbujas, despreciando cualquier riesgo. Cuestionan un modelo basado en el beneficio sin límites del que al final los ciudadanos tienen que pagar el precio. La situación provoca una imagen histórica. Los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos se reúnen con George Bush en la Casa Blanca para llegar a un principio de acuerdo sobre cómo sufragar las medidas. En su segunda comparecencia en una semana, el miércoles, el presidente norteamericano reconoce que es difícil pasar la cuenta a los contribuyentes del coste de los excesos de Wall Street, pero lo justifica asegurando que, de lo contrario, América puede entrar en una situación de pánico financiero. El Fondo Monetario Internacional cifra ese día el precio de la crisis en 1,3 billones de dólares. Soy un fuerte creyente de la libre empresa, así que mi instinto natural es oponerme a la intervención del gobierno. Creo que las empresas que han tomado malas decisiones deberían salir del negocio. Bajo circunstancias normales habría seguido este rumbo, pero estas no son circunstancias normales. El mercado no está funcionando correctamente. Ese insólito reconocimiento, reiterado por analistas y gobernantes en las últimas semanas, ataca a la esencia misma del sistema económico y puede acabar, sostiene Stiglitz, con el llamado fundamentalismo de mercado, la creencia extendida por el liberalismo financiero de que el mercado libre siempre tiene razón. No me refiero a que necesitemos más regulaciones, sino las regulaciones correctas. Así que es necesario diseñar las regulaciones. Por ejemplo, el tipo de estructuras de incentivos de Wall Street está permitiendo a los ejecutivos coger el dinero en los años buenos y dejar que los contribuyentes se enfrenten a los problemas en los años malos. Esto es totalmente inaceptable. Solo a pocas manzanas de este parque de juegos de Capitol Hill en Washington, los congresistas norteamericanos debaten sobre ese plan de rescate para algunos bancos de inversión de 700.000 millones de dólares. Mientras, Brendan Daugherty, de apenas 2 años, juega ignorando que también ayudará a pagar la factura. Pienso realmente que es una vergüenza que al final la gente trabajadora, los contribuyentes, estén sacando de un apuro a estas compañías. Pero por otro lado, creo que es necesario. Como millones de norteamericanos, esta otra mujer está a punto de perder su casa, quizás sin saber que casos como el suyo son el origen de la crisis. Hipotecas de riesgo concedidas a un alto interés sobre un precio de la vivienda basado en expectativas de aumento irreales que al final se desmoronan. Sé dónde ir, sé cómo ir, conozco todas las entidades y ni siquiera así puedo sacar nada. 3 millones de americanos ya han perdido sus casas. 2 millones más son susceptibles de perderla en el próximo año. Esto es la evidencia de que el mercado financiero, a pesar de todo eso a lo que llaman innovación, no ha innovado en la forma en la que sirve a nuestra sociedad. Esto se ha convertido en el centro estos días de un intenso debate global y en el principal motivo de controversia interna en los Estados Unidos, donde republicanos y demócratas se resisten a dictar una ley que además beneficie a quienes han provocado la crisis. La paradoja es que muchos de los que propiciaron este terremoto económico con consecuencias en cascada en las economías de todo el mundo y cuyo efecto, según advirtió Bush ante la Asamblea de Naciones Unidas, podría ser devastador, vayan a salir indemnes o incluso sacar partido de la situación. No, claro, porque ellos tienen mucho dinero y lo tienen metido en otros bancos, lo tienen fuera del país, lo tienen en paraísos fiscales, en Suiza, y ellos van a seguir siendo ricos, ¿no? Ahora, los que han perdido el empleo, que viven de eso todos los días, pues esos han visto muy perjudicados y además con la agravante que a lo mejor no encuentran empleo fácilmente, ¿no? Y claro, una catástrofe de estas pues requiere intervenir
Con lo cual, pues el mito del libre mercado pues ha ido abajo, ¿no? Según el gobierno alemán, ese descontrol del mercado puede propiciar el fin de la supremacía financiera norteamericana. Desde el piso 27 de la sede del Banco Central Europeo en Frankfurt, este español, uno de sus consejeros, medita sobre la falta de información, de transparencia y de confianza mutua que al final han demostrado las entidades financieras, que no saben, tanto como dicen, unas de otras. Seguramente asistiremos o veremos un sistema financiero donde la gestión y el control de riesgos pasan a un primer plano, donde los comités de dirección de los bancos están mucho más involucrados en la gestión de riesgos del día a día, porque si algo demuestran estos eventos es que el riesgo no se conocía bien y no se gestionaba, por lo tanto, bien. No muy lejos de allí, este psiquiatra se dirige a la Bolsa de Frankfurt, donde en este momento están la mitad de sus pacientes. En las últimas semanas ha ampliado su horario a las 24 horas para atender a quienes le consultan afectados por la crisis. La mayoría son gente que no ha perdido su propio dinero. Me consultan por los efectos secundarios, el miedo a perder su puesto de trabajo, las relaciones con sus familias, porque siempre están sometidos a una gran tensión. Como le cuenta este broker al que visita en el mercado de valores, las subidas y bajadas de los índices y la frialdad del baile de grandes cifras en las pantallas son solo el telón de fondo de miles de historias personales y familiares. Pero a muchos kilómetros de allí, en la periferia de Madrid, las consecuencias de la crisis son todavía mucho más dramáticas para estos trabajadores que se ocupan de la protección imprescindible en las obras. Hace 3 meses que no cobran su sueldo, que no pueden hacer frente a sus gastos, que no ven una solución. Con muchos paisanos míos, la mayoría hablan que están parados, que se van al paro, otros que ya no pueden estar acá, las hipotecas encima de ellos ya. Y tengo amigos que a veces ni duermen por estar pensando en las deudas que tienen. Casi con toda probabilidad, dentro de poco engrosarán el 500.000 de parados que, según los sindicatos, va a dejar este año la crisis de la construcción en España, un sector que emplea a más de 2 millones de personas. Como otros miles de trabajadores de diferentes sectores, se verán obligados a intentar dar el salto de nuevo al mercado laboral, en este caso sin red. Sí, tengo aquí que es una vivienda en venta por 300.000 euros. ¿Qué precio quiere poner ahora en el anuncio? 290.000. El estallido de la burbuja, el descenso en las ventas y en los precios de la vivienda en España, lo que muchos consideran una debilidad estructural y pocos querían admitir hace tan solo un año, a pesar de que lo anunciaban informes solventes, es un hecho que se detecta cada día en este portal inmobiliario, el más consultado en castellano. Lo curioso es que hace solamente 1 año, 2 años o 3 años esto se seguía negando. Se negaba que existiese una burbuja inmobiliaria a pesar de que la situación era anómala y que los precios que se pagaban eran demasiado altos para los niveles de renta de nuestro país. Yo pienso que aunque la crisis dure más o menos, todo esto tiene que implicar un cambio de modelo y sobre todo un cambio de actuaciones fundamentales, de que es necesario regular, de que es necesario hacer una economía más igualitaria, socialmente también sostenible, igual que en el problema del medio ambiente. Y esto nos debe conducir a la reflexión. Si no, dentro de 10 años o 15 se vuelven a producir los mismos problemas. Mientras, economistas y analistas, como estos 2 profesores expertos en crisis financieras, hacen conjeturas sobre los parámetros de esta crisis y recuerdan cómo en el capitalismo moderno el dinero se multiplica de forma casi virtual, porque los billetes reales solo suponen el 10% de lo que circula. El resto son apuntes contables en los bancos. La masa monetaria estaba creciendo a una media entre el 10 y el 12% al año, tanto en Europa como en Estados Unidos, durante muchos años, casi una década, lo que supone que el volumen total de dinero en el mundo se ha duplicado cada 5 o 6 años. Esta semana la respuesta ciudadana a la crisis en los Estados Unidos tiene también un hecho sin precedentes. El viernes, centenares de ciudadanos se manifiestan en la calle y miles de contribuyentes saturan los correos electrónicos y los teléfonos de los congresistas con un mismo contenido: protégenos a nosotros y no a Wall Street. La gente que paga sus cuentas piensa que no debe ser castigada por lo que han hecho otros. Yo creo que los ciudadanos tienen una responsabilidad y también una oportunidad en reaccionar con inteligencia
y con iniciativa. Porque si lo que hacen es esperar de los gobiernos que les resuelvan las cosas, pueden esperar en vano y pueden encontrarse con sorpresas. De manera que tienen que exigir a sus gobiernos que sean fiables, que no disimulen las cosas, que informen de manera correcta y a tiempo. En España, como tantos miles de personas en todo el mundo, este joven emprendedor, creador de una empresa de alquiler de coches a bajo coste, diseña su propia receta contra la crisis: buscar soluciones imaginativas y flexibles para hacer frente a los impagos. Mientras, este otro economista, que abandonó su trabajo como asesor financiero de empresas inmobiliarias, se esfuerza para crear una red en Internet que ayude a los demás a vivir casi sin dinero. Obligados a adaptarse a la situación, ellos, como muchos otros, saben que crisis significa ruptura, desorden, flamantes oportunidades de cambio, y entienden que la gente que se ve arrastrada a pagar la factura de un crack global, para sobrevivir solo debe sacar su propia conclusión, encontrar en todo ello y aplicar su particular aprendizaje.